Buenos días. Vamos a empezar, estamos un poquito atrasados. Pedro González Casanova es un miembro del Instituto de Matemáticas aquí en Ciudad de México. Él trabaja en cosas de ecuaciones diferenciales parciales y con modelaje, muchos problemas también aplicados y teóricos, ¿no? Es un experto en el área, ya tiene varios años con nosotros y le agradecemos haber venido aquí a esta conferencia y espero que la disfruten todos. Bueno, primero que nada, Javier, muchísimas gracias por la invitación. Está llenísimo, yo creo que el Congreso de Matemáticas nos arrasó. Miren, rápidamente, esta plática en realidad se iba a dar varias veces el año pasado, luego lo suspendió, ¿por qué? Porque era el 2 de octubre, no sé qué era, o Ayotzinapa, alguna cosa. Entonces, bueno, la plática que iba a dar antes era de Navier-Stokes, el programa del milenio, y ahora les voy a hablar de este tema. Se llama modelación matemática, arte, ciencia o ambas. A ver, ¿cuál es el propósito de esta plática? Primero, traté de poner el menor número posible de ecuaciones. Creo que es la plática con menos ecuaciones que he escrito en mi vida. De todas maneras, hay parciales. Puse la ecuación de Navier-Stokes, dinámica de gases, etc. Pero traté de poner el menor número. Ahora, la idea central es darles un panorama de cómo es la modelación y dónde están los puntos de quiebre, es decir, en qué momento de la modelación matemática detectamos que hay un punto en el que cambió el escenario y por qué. De manera que ustedes vayan viendo. Entonces, déjenme empezar rápidamente. Les voy a leer rápidamente esta plática. Ahora vamos a hablar de algunas categorías. Una de ellas es modelos reduccionistas. Otro es que es la formulación de Hadamard. Hadamard es contemporáneo de Poincaré. También vamos a hablar de Poincaré. Hadamard, de hecho, en la Academia de Ciencias de Francia, primero fue presidente Hadamard y le siguió Poincaré. Luego vamos a hablar de modelos lineales y no lineales. Una pregunta clave es si pueden ser reduccionistas los modelos no lineales. Y aquí hay una confusión, hay mucha gente que dice que no. El comportamiento de los modelos no lineales se contrapone a la formulación de Hadamard. Es una pregunta interesantísima, porque si revisan la literatura van a ver que hay unas bolas que se hace la gente en este punto. Modelos reduccionistas no lineales, un éxito, que han logrado fluidos, gravitación, electromagnetismo. Entonces, si los reduccionistas son un éxito, ¿cuál es la bronca? ¿Por qué cambiar de modelos reduccionistas a modelos no reduccionistas? Entonces vamos a hablar de Laplace, su obra original en francés la voy a citar, el determinismo de Laplace. Vamos a ver escalas, modelos no lineales y caos. Voy a poner como ejemplo la turbulencia. También voy a hablar del mapeo logístico. Vamos a meter a Poincaré, que ahí es donde viene ya la catástrofe más espantosa, una de las catástrofes, que es el horizonte de predictibilidad y el fin del determinismo de Laplace. Luego vamos a hablar de los modelos no reduccionistas y aquí voy a dar algunas palabras muy chiquitas, muy sintéticas, de lo que son los sistemas complejos. Y ya es la ruptura completa de lo que es los modelos reduccionistas. A ver, entonces, déjenme empezar de la siguiente manera, con esta pregunta, ¿qué es un modelo? Pero no un modelo matemático, ¿qué es un modelo? Bueno, pues un modelo es una representación de la realidad que tiene un objetivo. Por ejemplo, la música, la poesía o la pintura son modelos, representamos la realidad. Entonces déjenme ponerles aquí dos cuadros. Este de la izquierda es de James Pollock y este de la derecha es de un pintor del siglo XVIII, de 1700, este nombre. Lo que me interesó mucho es que los dos tienen un nombre parecido, Impresiones de Estocolmo, Estocolmo visto desde un cierto punto. Bueno, obviamente el objetivo de Pollock y de Ehrenfeld es completamente distinto.
No sé si alguno de ustedes sabe quién es Pollock. Pollock es uno de los pintores más reconocidos del siglo XX, que ya murió, ¿no? No sé si ya murió. Pero entre las 10 pinturas más caras que se han vendido en el mundo, en Sotheby y Christie, que son las grandes vendedoras de arte en Nueva York y en Londres, se encuentra justamente, no este cuadro, pero sí uno de los cuadros de Pollock, que se vende en 140 millones de dólares. Entonces, bueno, este está muy bien hechecito, miren. Aquí se ve todo perfectamente claro. Y este, pues yo no sé si alguien lo puede ver y decir, ah, miren qué bonito se ve Estocolmo. Pura raíz. Pero bueno, entonces, regresando, es simplemente, es una representación de la realidad que tiene un objetivo. Y aquí me fui a John D. Casty. Tiene unos libros preciosos, es el Instituto de Santa Fe de Sistemas Complejos. Tiene 2 libros grandes que se llaman Reality Rules y da una definición de lo que es un modelo matemático. Entonces dice, un modelo matemático es una representación de la realidad en términos de símbolos lógicos. Así lo pone. Ahora, nosotros quedamos con la definición de Casti de lo que es un modelo. Ahora, el problema es que cuando entramos a la modelación, lo acabamos de ver en los cuadros anteriores, hay muchas representaciones posibles para el mismo fenómeno con el mismo objetivo. Es decir, vamos a usar ecuaciones diferenciales parciales, optimización, teoría de control, probabilidad, autómatas, redes neuronales y así le seguimos, y eso para resolver el mismo problema. Y peor aún, no hay ninguna regla que nos diga qué representación debemos elegir. Es decir, no hay un manualito que me diga, a ver, aquí vas a usar teoría de control, o aquí vas a usar probabilidad, o aquí vas a usar esta optimización no lineal, o procesos estocásticos. No hay. Entonces, en este sentido, la modelación matemática es un arte. Tenemos que ver el fenómeno que queremos representar, estudiarlo, analizarlo, ver los elementos que tenemos a nuestra disposición y a partir de ahí decidir cómo estructurar la representación. Ahora, si incluimos los modelos reduccionistas, que todavía no digo qué son, y los modelos no reduccionistas, la primera pregunta es ¿qué es un modelo matemático? Entonces, la primera es que hay que hacer los elementos comunes a toda formulación de un modelo matemático hay que hacer una identificación del problema. Esto es clave. Es decir, si a mí me dicen, a ver, mi objetivo es llegar a Marte, o mi objetivo es un problema de cambio climático y quiero control. Lo primero es saber perfectamente cuál es el problema que quiero resolver. La formulación del objetivo es fundamental, ¿no? Es decir, quiero dentro del problema de cambio climático hacer tal cosa. A lo mejor no se puede. La segunda es determinación de las herramientas matemáticas para resolver el problema. Tampoco hay una regla. Lo puedo hacer de muchas maneras. Entonces, ahí la gran pregunta es ¿cuál es la más eficiente? No hay una reglita así de pizarrón. Y finalmente, validación y verificación del modelo. Así, ¿cómo sé si el modelo está bien? Vamos a empezar entonces con los modelos llamados reduccionistas. Bueno, la pregunta es ¿qué los caracteriza? Entonces, bueno, básicamente se pueden partir en cachitos. Los modelos reduccionistas yo los parto. Es los que hacemos. No sé si alguno de ustedes ha llevado cursos de computación, pero lo que hacen es sus rutinas. Lo parten en cachos y lo pueden dividir y luego lo integran y ven qué pasa. Entonces, cada una de sus partes se puede estudiar y analizar de forma independiente. Por ejemplo, yo no sé, tengo un programa, tengo que invertir una matriz, uso grados con pivote. Bueno, ya no se hace, está MATLAB y le ponen backslash y se olvidan del asunto. Pero si lo estás programando de cero, entonces hace muchos años, lo primero es validar cada una de las rutinas, que funcione.
Y luego, ya que se validaron, y además se fundamenta en principios o leyes básicas, matemáticas o físicas. Depende de qué es dinámica de fluidos, electromagnetismo. A veces no, a veces hay problemas biológicos, problemas del cerebro, que están muy de moda, en donde no hay nada más una ley que allá vamos. Vamos a ver cuáles son los elementos característicos básicos para construir estos modelos, es decir, los modelos reduccionistas. Primero, caracterizar el problema, formular el objetivo. Formular un modelo simplificado del problema, esto es muy importante. Yo empiezo con un modelo muy complejo, un fenómeno muy complejo. Lo primero que hago es plantear un modelo simple. Lo simplifico. Por ejemplo, si estoy hablando de ecuaciones diferenciales parciales, agarro un modelo lineal. Lo simplifico, lo valido y lo voy complicando. Dividir el problema en partes, que es la característica del modelo reduccionista. Validar la consistencia matemática de cada una de sus partes. Hablaba. Integrar los módulos y verificar que el modelo simplificado, integral, es decir, el pegado, ¿no? Introducir más variables complicando el modelo y repetir el proceso a partir del punto 3. Es un proceso iterativo. Aquí puse una lámina que me encontré por ahí de algún documento, que es lo mismo. Problema a resolver, caracterización del sistema, modelo matemático, análisis, validación, solución del problema. Y aquí se realizan cambios en dos direcciones. Una, en el modelo matemático yo puedo hacer cambios y decir, bueno, ok, esto funciona, pero quiero transferir de un problema lineal a uno no lineal, y entonces cambio la visión. Y también en la caracterización del sistema, yo puedo decir, a ver, ¿estoy tomando suficientes variables? No. Esto no me va a funcionar para el objetivo, necesito hacer más complejo el fenómeno. Y cambia Entonces, al final, viene la solución del problema. Ahora, ¿cómo sabemos si un modelo está bien? Es una pregunta trivial. La primera, ya le dijimos, es validación matemática del modelo. Van a ver que en los modelos reduccionistas no se puede. No se puede porque no podemos partirlo en cachos. Y ahí va a haber una pregunta muy bonita. ¿Cómo valido un modelo que no parto en cachos, que no es reduccionista? Pero aquí se puede. Y luego es la verificación del modelo. Entonces, validar es simplemente que los resultados matemáticamente sean consistentes. Por ejemplo, si tenemos fenómenos no lineales, alguna vez algún colega matemático abstracto me decía, oigan, ¿y por qué la gente parciales se la vive resolviendo el mismo problema una y otra vez? Porque si tienes las ecuaciones de Navier-Stokes en 3 dimensiones, no tiene solución, o en 2, no tiene solución analítica. Entonces, ¿cómo sé yo si mi código está bien? Entonces, lo que se hace es una cosa que se usa, es una cosa que se llama el benchmark problem. Por ejemplo, en dinámica se usa una cosa que se llama el problema de la cavidad cuadrada de Gia, que es un fluido que está dando vueltas alrededor de un cuadrado. Se pueden generar turbulencias salvajes. ¿Qué pasa con ese fenómeno? Pues lo que pasa es que ya se hizo experimentalmente. Es decir, se ha hecho experimentalmente con un grado de resolución enorme, viendo las turbulencias que se producen. Se ha probado con diferencias, elementos, volumen finito, métodos espectrales, métodos, etc. Entonces, si yo quiero competir contra esos métodos, es decir, a ver, yo tengo un método mejor y lo voy a poner para solucionar estas ecuaciones. ¿Cómo le hago? Pues no tengo solución analítica, no puedo compararlo. Y uso un benchmark problem. Y luego, la última parte, que es muy distinta de la validación, es verificar el modelo. Bueno, es comprobar que los resultados numéricos son consistentes con la realidad. Yo puedo tener un modelo muy bonito, muy bien hechecito. Lo voy iterando, pero al final yo tengo un objetivo real. Y la prueba se cumplió. Y bueno, ahí entran una serie de elementos, resultados experimentales, mediciones de campo, que me permiten o no hacer la validación del modelo. Bueno,
Aquí damos un brinco. Vamos a hablar de Hadamard. Este es Hadamard, contemporáneo de Poincaré, uno de los grandes matemáticos del siglo XIX y XX. Y hizo un marco abstracto para la solución de problemas matemáticos, que tiene 3 puntos. El primer punto es si la solución existe. El segundo es si es única. El tercero es si es continua en el sentido de Lipschitz, con respecto a las condiciones iniciales o de frontera. Bueno, esto es lo que enmarca, por ejemplo, a gente que hace ecuaciones diferenciales abstractas, se dedica a estas cosas. Hay que demostrar estos 3 puntos. Ahora, no me voy a meter en este punto, pero ¿qué pasa con un problema mal planteado? ¿Qué es eso? Y no me voy a meter porque me desvía de la plática. Pero típicamente un problema mal planteado es lo que se llama un problema inverso. Pónganse que tienen ustedes la ecuación de calor. Yo no sé si ya llevaron ecuaciones diferenciales parciales. Pero la ecuación de calor lineal es UT igual a mu laplaciano de la función U. Y voy a tener aquí condiciones iniciales x0 igual a u0 de x. Esto puede estar en Rn, que es un problema de Cauchy, o puede estar en un subconjunto omega de Rn. Supónganse que n es 2, y supónganse que se trata de, perdón, esto no, que tenemos esto. Voy a poner simple un círculo. Le voy a poner aquí más una función f por 1 omega, donde esta es la función característica y este es un conjunto omega. Este es el grande y este es el chico. Es un sartén. Yo lo que le estoy haciendo es ponerle aquí al sartén una vela. Es muy fácil, porque es una ecuación diferencial parcial lineal, incluso existe la solución analítica. Ahora, si ustedes usan transformador de Fourier, lo que van a, y es un cálculo elemental, muy sencillo, lo que van a ver es que la solución se va aplastando. O sea que es lógico, porque si yo tengo un punto aquí de calor y se va yendo, y esto es muy largo, el radio del sartén es muy grande, y yo pongo la mano ya muy lejos, pues ¿cómo está? Helado. Llega un punto en que se enfría. Entonces, en términos de Fourier, lo que pasa es que las amplitudes de la solución se van aplastando. ¿Qué es el problema inverso? El problema inverso puede ser, a ver, si yo tengo la medida, esta es la parcial de omega, si yo tengo la medida de la temperatura en, ¿cómo se llama? En la frontera, díganme la fuente. ¿Se puede? Es un problema parabólico. La respuesta es no. Porque si ya la temperatura se fue a cero, pues ya me amolé. Es decir, yo no tengo, si aquí la temperatura ya es casi cero, se va volviendo cero, entonces determinar la fuente no se puede. ¿Cómo se resuelve esto? Es un problema de cálculo de variaciones. Lo que se hace es obtener un espacio de dimensión infinita, que generalmente es un espacio de Hilbert, se plantea una funcional, se minimiza la funcional con derivadas de Frechet, se regulariza para que el problema esté bien planteado con una cosa que se llama regularización de Tikhonov y se obtiene la solución. Ahora, se puede a veces sí y a veces no. Entonces, bueno, simplemente esto es un problema inverso típico. No me voy a meter. Existen regularizaciones, soluciones al problema. Y son de los problemas más difíciles. Entonces no se puede, como acabo de explicar. Bueno, ahora vamos a ver entonces por qué la formulación de Hadamard es importante. ¿Qué nos dice Hadamard? Me queda poquito tiempo. A ver, este es un avión, un jet, un avión de guerra, supersónico. Esto que están viendo aquí se llama shock. De hecho, el Concorde, que ya no existe, y ustedes a lo mejor ni saben que existía,
en un avión supersónico de pasajeros, Nueva York, París, y cuando rompía la velocidad de la luz, al principio ocurrió, se forma el shock, la velocidad del sonido, perdón, de la luz, es un poco difícil, del sonido, se forma el shock, se rompían todos los vidrios de la ciudad de Nueva York. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, corresponde a las ecuaciones diferenciales de Euler de dinámica de gases. Si ustedes obtienen la solución, lo que van a obtener es que esto es una discontinuidad en la solución, como una función escalón. En una dimensión sería esto. Entonces aquí es, en la parte de adelante es subsónico, en la parte de atrás es supersónico. Aquí está el shock. Y bueno, en la realidad pues no puede ser una discontinuidad, pero son muy pocas moléculas las que se forman en el avión. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver esto con la existencia de soluciones? Bueno, si yo tengo una solución discontinua y la sustituyo en una ecuación diferencial parcial, como es la de dinámica de gases, que es una ecuación que tiene derivadas, pues la derivada de la discontinuidad, ¿qué le pasa? No existe. Sabemos que en una dimensión la derivada de la función de Heaviside es la delta Dirac. La delta Dirac no es una función, es una distribución. Entonces, ¿existe? No, no existe. No existe porque no se puede sustituir en la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a los ingenieros, ya no hagan aviones porque la solución no existe. Pues no, ¿verdad? Van a decir, nosotros seguimos haciendo aviones. Lo que hay que hacer es cambiar el concepto de solución. Y entonces introduce lo que se llaman soluciones débiles o soluciones distribucionales. Bueno, esto conduce a una teoría muy importante, que es la teoría de distribuciones de Lorenz Schwartz, en donde se reformula todo el problema. Entonces, hay que tener esta herramienta para poder seguir. ¿Qué quiere decir unicidad? Bueno, a veces no hay unicidad. Es muy simple, si no hay unicidad en un problema, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que no es única, el resultado carece de sentido. Puede haber un número infinito de soluciones. Entonces tenemos que garantizar que existe la unicidad. Y el último es la continuidad de Lipschitz respecto de las condiciones iniciales o condiciones de frontera. Van a ver más adelante, que me toca apurar, van a ver más adelante cómo esto tiene que ver con el caos, y ahí se hace bolas mucha gente. Porque confunden la tercera condición de Hadamard con la generación de caos. Lo que ocurre es que yo aquí tengo un experimento. Este es el tiempo y esta es la condición. Si yo muevo un épsilon, mi condición inicial, entonces las soluciones divergen exponencialmente con el tiempo. Ya por aquí son como... Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues yo no puedo hacer experimentos, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer si todos mis experimentos que haga, o todas las aplicaciones que haga, tienen errores? No tengo los reales. Entonces, si cualquier perturbación hace que aquello se dispare exponencialmente, ¿qué pasa? Pues que no sirve. Son las tres condiciones de Hadamard. Bueno, déjenme hablar muy rápido. Aquí es donde sí metí matemáticas. Voy a hablar de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, primero, la clasificación de EDP nos ayuda a formular un modelo. Pues sí, claro que nos ayuda. Ahora, si ustedes toman un curso de ecuaciones diferenciales parciales de posgrado o de licenciatura, les van a decir el primer día que se dividen en hiperbólicas, parabólicas y elípticas. Eso no es cierto. Es una falsedad. Yo puse aquí, lo podría haber puesto en Rn con notación multiíndice, pero pongo la ecuación diferencial parcial no lineal. F es no lineal, depende de U de t y de U de x. Esta es la expresión más general de una ecuación diferencial parcial no lineal en una dimensión. Si ustedes toman esto en Rn con ecuaciones diferenciales no lineales de orden lo que quieran, n, entonces Evans, profesor de la Universidad de Princeton, en la introducción de unos libros muy bonitos de ecuaciones diferenciales, dice, esto es inclasificable, es un conjunto no numerable.
Y en mi opinión ha habido algebristas, ha habido topólogos, ha habido mucha gente que ha tratado de clasificar. Y en mi opinión es inclasificable. Yo creo que también, parece que Evans de Princeton tiene razón, y que lograr una clasificación hay mucha gente que ha intentado. Está muy difícil. Hay no solo estas ecuaciones, sino ecuaciones estocásticas, etc. Bueno, pero eso no quiere decir que no se resuelvan, ¿eh? Y aquí hay un punto que no voy a hablar, aunque yo hago mucho de eso, que es el análisis numérico. La solución de la ecuación de Navier-Stokes no se obtiene, y ahí está el avión y funciona muy bien. Bueno, ¿qué pasa? Que nos vamos a un subconjunto que son las ecuaciones cuasilineales. Eso sí se puede clasificar. Aquí estoy poniendo las ecuaciones cuasilineales en una dimensión. ¿Por qué son cuasilineales? Bueno, porque aquí tiene término homogéneo, no tiene término fuente, podría. Porque el coeficiente A depende de U y el coeficiente B depende de U, entonces ustedes tienen un T, U y X. Esta es la parte principal del operador, es no lineal, es hiperbólica. Si aquí en esta parte meten mu doble X, entonces es parabólica. Y bueno, pueden poner una elíptica. Entonces ahí sí hay una clasificación. Ahora resulta que si ponen las ecuaciones cuasilineales todas, pues la gran mayoría de las leyes de la física están aquí, en este conjunto. Por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de dinámica de fluidos, el electromagnetismo, etcétera, están metidas ahí. Y sí son clasificables. Entonces, y luego vienen las ecuaciones semilineales, que ya la parte principal del operador, fíjense, ya no tienen la U, ya nada más tienen X y T, pero tienen un término no homogéneo que se llama U. Y ese provoca otro tipo de fenómenos. Por supuesto, podemos tener una cuasilineal que además tenga un término no homogéneo F. Entonces, bueno, voy a hacer algunas observaciones sobre estos tipos de ecuaciones, pero el comportamiento de la solución es completamente distinto. Si es hiperbólica, si es parabólica, etc. Entonces, entender cómo funcionan esas soluciones nos ayuda a entender el fenómeno. Mal planteados, ¿por qué mal planteados? Pues porque no puse condiciones iniciales ni condiciones de frontera. Déjenme rápidamente mencionar dos ecuaciones, que es la ecuación de Navier-Stokes, es una ecuación parabólica, y otra la ecuación de Euler, que es una ecuación hiperbólica. Fíjense aquí, esta ecuación, voy a hablar muy rápido de ella, pero U es la velocidad, ρ es la densidad, P es la presión, mu es el coeficiente de difusividad. Entonces, esta ecuación de aquí es una cosa bestial. ¿Qué modela? ¿Qué nos permite modelar la ecuación de Navier-Stokes? Bueno, el fluido de un plasma en el Sol. Un torbellino. Esto lo voy a poner un tornado que vemos ahora en el Pacífico. Problemas de cambio climático. Problemas de contaminación en ríos, etc. Sí, es bestial. Ahora, si se puede probar matemáticamente con técnicas no triviales, este es el coeficiente de mu. Este es el término laplaciano de la ecuación, este es el término hiperbólico de la ecuación. Este es el que provoca la turbulencia y este es el que provoca que el flujo sea lo más laminar. Entonces, si mu se vuelve muy grande, entonces el flujo se va haciendo así. Pues se llama, también los físicos lo llaman término viscoso. Se va yendo más despacito. Ahora, si ustedes hacen el límite matemático, variacional de hecho, de mu tendiendo a cero, entonces llegamos a esta ecuación donde ya no tenemos el término parabólico, este es hiperbólico, esta es dinámica de gases. Esta ecuación es la que usaron los ingenieros en 3 dimensiones para el ala del avión y calcular el shock. ¿Cómo? Estas ecuaciones no se pueden resolver. Vaya, una ecuación, esta ecuación no la podemos resolver. Y puse, por ejemplo, si yo tengo, no debería ser esto, me va a dar tiempo, pero si tengo la ecuación de Poisson y tengo una condición de Dirichlet, esto en un círculo es fácil de encontrar, es la función de Green. Pero imagínense en un fractal.
Bueno, pues ni yendo a bailar a Chalma. Y esa es la ecuación más sencilla que se me puede ocurrir ahorita. No la obtienen. Se necesitan métodos numéricos para obtener esto. Ahora, si esta que es una ecuación, es laplaciano, si esto que es una ecuación lineal elemental no se puede resolver analíticamente, hay campos conformes, pero no sirve para nada, en términos reales. Si no se puede resolver numéricamente, imagínense ustedes una ecuación no lineal como esta. Pues se necesitan métodos numéricos. Bueno, entonces, además está la conservación de masa y la incompresibilidad. No voy a hablar mucho de dinámica de fluidos aquí. Que sea incompresible. Imagínense una jeringa. Tienen agua. La presionan. ¿Qué le pasa a la jeringa? Se rompe. Pero tienen aire. La presionan. ¿Qué pasa? Pues se apachurra. Entonces, si la divergencia de la velocidad es cero, decimos que el fluido es incompresible, ese es el caso del agua. Bueno, ok, me voy a ir aquí un poco más rápido, pero entonces vamos a ver, entonces dividimos en problemas lineales y en problemas no lineales o cuasi lineales. Ya dijimos que los lineales son muy difíciles, son imposibles de clasificar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cualquier curva de Cauchy suave, bueno, siempre existe una solución global, suave. Si yo tengo datos iniciales suaves, mi solución global es suave. Tiene una solución de forma única y además es reversible, yo me puedo regresar. En el caso lineal me puedo regresar en el tiempo. Las discontinuidades de los datos iniciales se propagan a lo largo de las características. Aquí no he hablado de características, no me voy a meter. Pero en las ecuaciones hiperbólicas, el flujo se va a lo largo de las características. Las soluciones son invariantes ante transformaciones suaves y las ecuaciones son equivalentes a las mismas soluciones suaves. Bueno, si es cuasi lineal, aun cuando los datos iniciales son suaves, no es cierto que la solución sea suave. Se puede formular un shock, por ejemplo. Yo puedo empezar con una gaussiana, que es una función sin infinito, resolver un problema de ley de conservación, por ejemplo, la ecuación de Burger, y encuentro una discontinuidad a lo largo de un tiempo. Eso está poco con el tiempo. Entonces no es cierto que la ecuación no determina de forma única la solución débil. También otra vez aquí tenemos en las ecuaciones cuasi lineales que si tienen una discontinuidad en los datos iniciales, hay un wedge, o sea, una onda de vacío, por ejemplo, una explosión. ¿Y cómo la lleno? La puedo llenar matemáticamente de muchas maneras, correctas. Pero la manera de llenarlo es con una cosa que se llama la ley de entropía de Lax, que es lo que llena y restablece. Pero entonces, lo que quiero decir aquí es que en las cuasilineales, la ecuación y sus datos iniciales no necesariamente tienen unicidad. Y además las discontinuidades pueden surgir espontáneamente. Un shock se pega con una reflexión, ni sabemos dónde están las discontinuidades. Y finalmente, las soluciones débiles son invariantes ante transformaciones suaves y las ecuaciones algebraicamente equivalentes no necesariamente tienen la misma solución. No me voy a meter en eso. Pero lo que quiero decir es que cuando pasamos al caso cuasilineal, el mundo se vuelve bastante más complejo. Y tanto la ecuación de Navier-Stokes como la ecuación de Euler de dinámica de gases son ecuaciones cuasilineales. Y permítanme irme mucho más rápido. Entonces, bueno, dice, una enorme cantidad de modelos matemáticos son reduccionistas. Por ejemplo, dinámica de fluidos, elasticidad, mecánica newtoniana, geofísica, física de... Es decir, con esta forma de pensar reduccionista, llegamos a la Luna, construimos plantas nucleares, aviones supersónicos. Entonces la pregunta es, si los modelos reduccionistas son un éxito y nos han permitido llegar a Marte o construir plantas de... Entonces, ¿por qué existen otro tipo de representaciones matemáticas? Digo, esos ejemplos son suficientes. Cambio climático está ahí. ¿Por qué existen otro tipo de representaciones? ¿En qué difieren los modelos no reduccionistas
de los reduccionistas. Bueno, vamos a dividir lo que queda de la plática y de mi tiempo en dos, que son modelos no lineales, escalas y caos. Ese es el primer punto que rompe el concepto del reduccionismo. Y el segundo son modelos complejos, de los que voy a hablar muy poquito. Entonces, los modelos reduccionistas pueden ser no lineales, es bien importante. De pronto en la literatura ustedes van leyendo y hay unas contradicciones. Dice, si es reduccionista tiene que ser lineal, no es cierto. Pueden ser no lineales. Luego, la teoría del caos de la que voy a hablar ahorita es una rama de las matemáticas que estudia el comportamiento de sistemas dinámicos altamente sensibles a las condiciones iniciales. Creo que esto nos parece que nos remite a Hadamard, ¿no? A la tercera condición de Hadamard, continuidad lipschana con respecto a la condición inicial. No es cierto, van a ver que no. ¿Cómo? Exacto, ese es el punto, para allá voy. No la vamos a mencionar, esa es la de Lorentz, ¿no? Dice, diferencias muy pequeñas en condiciones iniciales, como errores de redondeo, cálculos numéricos, comportamientos completamente divergentes, haciendo que la predicción a largo plazo sea imposible. Esto ocurre a pesar de que los sistemas son deterministas, claro que son mero mega deterministas. Dice, lo que implica que su comportamiento futuro está completamente determinado por las condiciones iniciales, siempre que no haya elementos aleatorios. Bueno, si nos vamos a ecuaciones estocásticas, es otro rollo. Ahora, fíjense, aquí estamos hablando, hasta este momento estamos hablando del caos como una imprecisión en las condiciones iniciales. Todo parece que estamos en Hadamard. Y entonces que caos y Hadamard es lo mismo, pues no, no es lo mismo. Tiene nada que ver. Entonces, dice, un comportamiento caótico, fíjense, ahorita voy a ilustrar más. Dice, pequeñas perturbaciones producen enormes cambios. Entonces, mi pregunta, ¿esto contradice la dependencia continua con respecto a los parámetros que requiere que un problema esté bien planteado? Es decir, es lo mismo el caos que el determinismo de Hadamard. Es decir, esto significa que un problema que presenta caos necesariamente está planteado, porque si son lo mismo, una pequeña perturbación significaría que la tercera condición de Hadamard no se cumple y por lo tanto, para que haya caos se necesita necesariamente que no haya continuidad lipschana de las condiciones iniciales. Resulta que la respuesta es el más enfático no. De hecho, los matemáticos que trabajan con sistemas dinámicos, también hay cosas diferenciales parciales caóticas, pero es complejísimo analizarlas, generalmente son ordinarias, no lineales, tienen que demostrar, o pretenden o quieren demostrar, que el determinismo de Hadamard es válido. Y a pesar de eso, entonces cuando hablamos de un problema de valores iniciales, un problema bien planteado significa que en la medida en que la perturbación de las condiciones iniciales desaparecen, o sea, yo perturbo tantito, si la desaparezco, entonces el tamaño de la perturbación de la solución también desaparece para todo tiempo fijo. O sea, la solución puede tener cambios arbitrarios cuando t tiende a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos hablando de un problema en las condiciones iniciales en el continuo. ¿Por qué entonces es importante el formalismo de Hadamard? En realidad estamos diciendo que la respuesta enfática es no. Sí puede haber caos y el problema puede estar bien planteado, tiene que estar bien planteado. Bueno, el caos está determinado por el rápido, fíjense, esto es precioso, por el rápido crecimiento con el tiempo de los errores, no con los errores que crecen de lo infinitesimal a una cantidad arbitrariamente finita en un tiempo corto. O sea, lo segundo es Hadamard, lo primero es caos. Y aquí viene el mapeo de Poincaré. Fíjense que hay de lo que hablaba Javier, que es el efecto mariposa, no lo voy a ver. Es Edward Lorenz. Edward Lorenz es uno de los descubridores del caos, lo hizo a partir de problemas de cambio de simulación del clima. Y tiene la siguiente frase que puse en inglés. Chaos. When the present determines the future, but the approximate present does not approximately determine the future. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el presente determina el futuro, pero
el presente aproximado, ahí está el caos, no determina ni siquiera aproximadamente el futuro. Entonces, lo que vamos a ver es a través, creo que me dé tiempo, en el mapeo logístico, mucho más rápido, cómo se generan errores de redondeo. Lo que tenemos es una trayectoria que se va generando errores, hasta que genera el caos. Y este es Edward Lorenz. Bueno, me voy a ir más rápido en esto. Hay mucha confusión sobre lo que es el determinismo, porque dice, la teoría del caos no invalida el determinismo. Pues no, claro que no. Si viene de ecuaciones diferenciales más deterministas que el demonio. No hay ninguna inconsistencia entre la existencia de los sistemas que poseen una evolución única, en el sentido de Hadamard, y al mismo tiempo son caóticos. Mucha de la confusión sobre el determinismo se deriva de igualar determinismo con predictibilidad. Una cosa es que sea determinista, cosa que esté en la ecuación, y otra cosa es que no sea predecible el fenómeno. Y ahí hay confusión. Entonces, una de las consecuencias de la accesibilidad de las condiciones iniciales, si empezamos con una cantidad limitada de información, como suele ocurrir normalmente, entonces el sistema no es predecible después de un cierto tiempo. Esto es especialmente cierto para el caso del clima, Lorenz, que es solo predecible a lo sumo por una semana. ¿Sí? O sea, la predicción a corto plazo en fenómenos climáticos es mucho más complejo, pero no implica que no podamos hacer predicciones para el futuro lejano si consideramos algunas restricciones del sistema. Bueno, vamos a ilustrar rápidamente lo del caos con un ejemplo de un físico, Robert May, de Australia en 1976, que utilizó una cosa que se llama el mapeo logístico, física biológica, quien estudió un modelo no lineal, que es este. El modelo describiría el valor futuro de la población a partir del conocimiento del valor presente. Este es n en el tiempo y este es n más 1, y hace una simple iteración. Esta R es central, dice, en principio se multiplica la fracción de la población presente por una constante, que es esta. Bueno, pues lo resolvió y se dio cuenta de que el modelo presenta una gran cantidad de soluciones, según la cual fuera el valor del parámetro R. Que se utilizara estas soluciones eran muy distintas entre sí. En algunos casos la solución consistía en una compleja alternancia de valores que no convergía ni a valores estacionarios ni a soluciones periódicas. Miren, aquí puse una cosa que le llaman diagrama de araña, web diagram. Este es el mapeo logístico. Entonces, esta es la pendiente determinada por R. Si la recta está aquí y llega al punto de inflexión, miren, ustedes se van acá y luego se van yendo llegan a la parábola, se van a la recta, así sucesivamente y llegan a un punto. Este es un punto fijo. Por ejemplo, es un péndulo. Un péndulo está dando vueltas y llega a un punto. Si bajan tantito de la pendiente, entonces esto ya no se cae en un punto, se llama atractor periódico. Es algo que empieza a dar de vueltas. Luego atractor aperiódico y finalmente el caos. Entonces aquí hay cuántos casos de R, 1, 2, 3, 4 casos de R, puntual, periódico, aperiódico y caótico. Ahora vamos a ponerlo en continuo. Y entonces lo que pasa es que aquí tengo la R, aquí tengo la X, y entonces yo no me voy a ir en detalle porque ya me falta muy poco, pero bifurcación, quiere decir bifurcación que pasamos de un escenario a otro. O sea, como en la lámina anterior, esta recta va cambiando de posición y paso de un atractor puntual a uno periódico, del periódico al atractor aperiódico y del aperiódico al caos. Bueno, esto se está graficando aquí de manera distinta. Entonces, me voy a saltar esto, es simplemente el comportamiento de doble bifurcación, etc. Atractor de punto fijo es un péndulo, el atractor periódico es el que da vueltas así regularmente, un péndulo alimentado por una fuerza de rozamiento y el atractor caótico, pues ya no. Ahora fíjense en esa parte.
Es una parte interesantísima porque en análisis numérico, que es una parte de las cosas que yo investigo, ustedes agarran una ecuación y la discretizan con diferencias finitas. Si tienen en el continuo el mapeo logístico, que es este, y lo discretizan con Euler, llegan a la ecuación logística. Bueno, este hace caos, lo acabamos de ver. Este sistema dinámico de aquí no, y hay un teorema que es el teorema de Poincaré-Bendixson, que nos dice que un sistema dinámico, estas son ecuaciones diferenciales ordinarias, de orden 1 en orden 1 no genera caos. Entonces, bueno, aquí hay una cosa que se llama el teorema de Lagrange, que no voy a meterme ni nada, pero la relación entre continuo y discreto no tiene nada que ver. Este no provoca caos, el discreto sí provoca caos. Bueno, vamos a dar el segundo ejemplo, que es la turbulencia. ¿Cuánto me falta, Javier? ¿5 minutos? 10 minutos. Ok, entonces miren, voy a ir muy rápido en esta parte. Es uno de los problemas más difíciles, la turbulencia. Richard Feynman es un premio Nobel de Física y decía lo siguiente: la turbulencia es considerada hasta nuestros días como uno de los últimos problemas no resueltos de la física clásica. No sabemos cómo tratar la turbulencia y cualquier aspecto de la turbulencia es controversial, hasta la definición de un fluido turbulento. Requiere la presencia de vorticidad. La vorticidad, lo que pasa es que hay una reformulación de las ecuaciones de Navier-Stokes. Si ustedes agarran el rotacional de U, que es la velocidad, les da la vorticidad. Si el rotacional es cero, el flujo es laminar, son rectas. Si el rotacional empieza a incrementarse, se generan torbellinos. La turbulencia requiere la presencia de vorticidad, un flujo. El rotacional es suave hasta donde las condiciones de frontera lo permitan. Oye, es una estructura compleja, que hay una teoría preciosa, que es la teoría cascada de Kolmogorov. Acaban de sacar en Nature, no, en Science, un artículo numérico sobre la teoría de Kolmogorov. No se ha probado, pero la prueban con supercomputadoras de una manera maravillosa. Dice, los flujos turbulentos exhiben un grado de alto de aleatoriedad aparente. Ojo, aparente. Ustedes ven los tornados, ahorita voy a poner un tornado y dicen, pues aquí no es cierto, ¿no? Es aparente. Los flujos turbulentos son un alto grado de disipación. Dice, sin embargo, una propiedad fundamental de la turbulencia es que la turbulencia es caótica. Entonces, bueno, aquí, esta la saqué del periódico. Es uno de estos tornados que nuestro calentamiento global nos está dando. Y entonces ven que hay un torbellino enorme y hay torbellinos chiquitos. Hay una cascada de torbellinos. Esa es la teoría de Kolmogorov. Y en medio de esto está el caos. Y entonces dice, es imposible notar, aunque el caos es fundamental para explicar la turbulencia, el sistema posee una estructura que explica una medida muy importante de este fenómeno. Entonces, bueno, aquí simplemente lo que quiero decir es, a ver, el caos, ¿dónde interviene? Interviene en el mapeo y en las condiciones iniciales del fenómeno. Pero la turbulencia no solo se debe al fenómeno caótico. Hay dos términos, este es el difusivo, el parabólico, y estos tienen una estructura, esta ecuación, que nos permite explicar mucho de lo que ocurre con la turbulencia. Bueno, entonces vamos a empezar, para terminar la plática, con los modelos no reduccionistas. Primero son no lineales, necesariamente. El modelo no lineal, la solución depende de la solución. Eso es claro, ¿no? Por ejemplo, la solución de la ecuación de Burger, U0 depende de U. ¿Cómo? Sí. No voy a escribir porque no acabo. Después. Ay, carajo. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No. El problema está en las escalas. Para cierto tipo de fenómenos, las inestabilidades se presentan en escalas muy grandes, mientras que para otros fenómenos se dan escalas muy pequeñas. Esto es lo que cambia en la modelación matemática. Existe un horizonte de predicción. Yo creo que, bueno, déjenme seguir, porque si no, no voy a acabar. Entonces vámonos a Laplace. A citar el Tratado de Mecánica Celeste de Laplace. Simón Laplace.
y se afirmaba categórico: si se conociera la velocidad y la posición de todas las instante, se podría predecir su pasado y su futuro. Ahorita lo cito en su cita de francés del traté. Dice: durante más de 100 años, su afirmación pareció correcta y por ello se llegó a la conclusión de que el libre albedrío no existía, ya que todo estaba determinado. 100 años, 100 años. Ahora, si ustedes ven, aquí está en francés, no me voy a detener a leerlo, pero una inteligencia, Dios casi, ¿no? Que conociera todas las fuerzas de la naturaleza en un instante, en un momento, así como las posiciones de todos los objetos, sería capaz de, y que fuera capaz de comprender de forma, sería capaz de, en una sola ecuación, podría meter en una ecuación todo. Sería capaz de comprender mediante una fórmula los movimientos tanto de los cuerpos más grandes como de los átomos más ligeros en todo el mundo, suponiendo que fuera lo suficientemente poderoso como para someter todos los datos a su análisis. Para él, para esta ente, no habría nada incierto. Tanto el futuro como el pasado serían claros para sus ojos. O sea, Dios. Entonces, bueno, esto de dónde viene? Viene de Newton. Newton nos dio ahí en la ley de la gravitación universal, un fenómeno de dos cuerpos, ¿no? Ahí entra Poincaré. Poincaré, justamente en una convocatoria de la Academia de Ciencias para el programa de N cuerpos, entra y surge, entre otras cosas, pues ni más ni menos que la topología. Y bueno, cierro esto. Entonces, es difícil. Entonces, el problema es que esto duró 100 años. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil sustraerse del sentido común que induce el determinismo de Laplace. Entonces, ahora, ¿cómo se rompe? Dos trayectorias que están muy cerca para el tiempo T0 no necesariamente permanecen cercanas para todo el tiempo. Entonces, la estabilidad, de hecho, pueden alejarse considerablemente, inestabilidad. Lo de las condiciones iniciales solo se pueden prescribir sujetas a un error debido a la imprecisión de las mediciones. La inestabilidad significa que no podemos generar el estado del sistema. Pequeñas causas pueden producir grandes efectos y el sistema resulta ser impredecible para un periodo suficientemente largo T. Lo que decías del efecto mariposa. Entonces, aquí pongo a uno de los grandes monstruos de la matemática en toda su historia, que es Jean-Henri Poincaré, y dice: la incapacidad de predicciones temporales a lo largo de un sistema no lineal se traduce en un comportamiento irregular, desordenado, caótico. Ahora, el caos no es aleatorio, no es aleatoriedad. Eso es bien importante. Esto no quiere decir que el caos sea la matemática de la aleatoriedad o de la probabilidad. Un sistema caótico sigue estando controlado por estrictas ecuaciones matemáticas. Pero, y esta fue la gran sorpresa, un cambio pequeño en las condiciones iniciales puede conducir a resultados muy diferentes. Siempre existirán periodos de tiempo pequeños para los cuales la predicción es posible. La existencia, y esto es lo importante, de una cosa que se llama horizonte de predicción o de predictibilidad para un sistema determinista, provocó un shock en la comunidad matemática, contradiciendo la visión de Laplace. O sea, aquella frase de lo sabrá todo lo que pasó y todo lo que iba a pasar, pues Poincaré lo revienta y demuestra que simplemente no se puede. Entonces, simplemente quiero señalar aquí esta mala entendida en la capacidad de predicción ilimitada, lo que decía Laplace, se engendra por el éxito de la mecánica de Newton en su aplicación al movimiento planetario, que resulta ser regular para escalas de la historia humana, pero resulta ser caótica para escala de tiempo de 4 a 5 mil millones de años. O sea, el sistema solar, bueno, somos humanos, 4 a 5 mil millones de años para nosotros es infinito, es estable. Pero en 4 o 5 mil millones de años, el comportamiento de los N cuerpos del sistema solar sería caótico. Y aquí hay una referencia en Newton-Coulomb-Watt. Entonces, depende de las escalas. Hay fenómenos que tardan 4.000 o 5.000 millones de años para manifestar el caos, pero hay otros que lo manifiestan de Bolonia. Aquí me voy muy rápido para ya concluir.
Bueno, aquí me voy a ir muy rápido. Por ejemplo, hay un estudio, hay varios estudios sobre problemas cardíacos. Resulta que allí el corazón tiene un comportamiento caótico. Al revés de lo que se pensaba antes, esto ocurrió por 1900, que no sé, este es de 2010, pero antes se pensaba que era mecánico y que cuando el reloj empezaba, como un reloj de estos, a funcionar mal, se iba al diablo. Pues no es cierto, es caótico. Y son atractores cíclicos los que se usan para controlar. Entonces, se han hecho muchos estudios, me voy a ir más rápido. Dice la aplicación de la teoría de la bifurcación, bueno, no he hablado, proporciona ideas para entender la naturaleza del latido irregular y además formular enfoques terapéuticos. Este es otro trabajo 2013 reciente. Entonces, lo que quiero decir es que mientras en el sistema solar el caos tarda 4.000 millones de años, en el caso del corazón tenemos un comportamiento caótico en intervalos de tiempo chiquitito. Y los médicos lo están usando para curar cosas. Déjenme ya cerrar ahora sí la plática. Quiero citar a Aristóteles en su Metafísica, y dice: el todo es más grande que la suma de sus partes. Aquí voy a pasar a sistemas complejos, y ya termino. Dice: cada elemento del modelo depende de los otros, no se puede dividir. ¿Se acuerdan que dije en el modelo reduccionista partimos en cachos? Bueno, pues estos no se pueden partir en cachos. Entonces, hay una gran cantidad de elementos, y por ejemplo, un ejemplo son los autómatas celulares. Me voy a ir más rápido, pero básicamente lo que ocurre es que tenemos un conjunto de elementos. A ver, voy a dar un ejemplo. Esto se ha hecho, estas son fotografías, pero hay varios estudios en donde pues, incluso pueden ver la simulación numérica del autómata. El autómata son sistemas dinámicos discretos que interactúan localmente. El pájaro, cuando va volando, ve a los vecinos. Y ese es un autómata. Y lo que pasa es que la relación entre dos pájaros, entre dos vecinos, es no lineal. Entonces, se puede reproducir. Si sabemos cuál es la relación entre los vecinos, conocemos el comportamiento de la parvada. Es un cardumen y se han hecho experimentos porque se conocen las leyes de transmisión y es impresionante porque se ve la parvada, se ve el modelo y es igualito. Entonces, regresemos a Newton. Newton en realidad, si la ley de la gravitación universal, son dos cuerpos. Entonces, son dos masas que están multiplicando. Si meten tres, ahí vino el problema de Poincaré. Ahora, entonces, ¿por qué Newton sí sirve? Bueno, porque es una simplificación lo suficientemente fuerte como para poder predecir con mucha precisión el movimiento de los planetas y sus satélites, aunque se sabe que a escalas de millones de años. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos llegar a la Luna? Bueno, si no sabemos resolver el problema de tres cuerpos, llegar a Marte o llegar a la Luna implicaría tener todo el sistema solar. Bueno, pues basta con tener la Tierra y el satélite, dos cuerpos, y llegamos bien a la Luna. Es suficientemente preciso. El reduccionismo se vuelve inadecuado cuando no podemos ignorar las interacciones de las otras componentes. Por ejemplo, si estamos viendo ya todo el sistema solar completo, que no se puede porque el problema en el cuerpo no está resuelto, pues entonces ahí ya la historia cambia. Pero entonces Newton sigue siendo válido y podemos ir a Marte. Entonces dice, entonces ya, clasificación, reducción, los reduccionistas, los no reduccionistas son sistemas dinámicos, caos y sistemas complejos. Entonces ya como modo de conclusión, los sistemas dinámicos no lineales y los sistemas complejos. Entonces, mientras los sistemas dinámicos pueden generar comportamientos complejos a partir de leyes simples, tienen mapeo logístico y generan un relajo que se llama atractor, que tiene estructura fractal o estructuras de Julia. A partir de una regla fácil se genera un mundo complejo. En los sistemas complejos generan comportamientos ordenados, simples, entre comillas, a partir de estructuras complejas, por ejemplo, los pájaros. O sea, tenemos interacciones locales entre componentes del sistema y se ordena. Entonces, lo contrario. Bueno, entonces, a modo de conclusión, la modelación matemática es un arte en la medida en que hay muchas formas de representación matemática del mismo problema. No hay una regla que nos permita decidir el tipo de ecuaciones que usar.
al mismo tiempo es una ciencia, en la medida en que es necesario todo el rigor matemático para saber que los métodos están bien. Es una de las áreas más fascinantes. Muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, pues agradecemos al conferencista otra vez. Gracias. Y agradecemos a todos. Esta es nuestra última plática de Hablando Matemáticas. Nos vemos el próximo semestre. Y hasta luego a todos los que están en streaming.